tenemos mucho material para compartir con ustedes. Y a propósito de Perón y la tercera posición que estaba mencionando recién Alberto Fernández, y la cuestión de las ideologías, es muy interesante observar el comportamiento de muchos argentinos ayer en la Embajada de los Estados Unidos, el festejo que se dio. Así que vamos a presentar el final de esta semana, que la presentamos como la de buitres y canallas, porque este ha sido el comportamiento de muchísimos actores de la vida económica, social y política de la República Argentina. El poder real detrás de lo que nosotros llamamos esta semana la semana de los buitres y canallas. Hoy había una tapa de las cuales el cipallismo es una atrocidad ya a esta altura, del diario Clarín. En la tapa pone la fiesta de la Embajada de los Estados Unidos, porque para ellos es la fiesta social, la fiesta por antonomasia, la fiesta grande, una fiesta más importante que la fecha patria, porque es de alguna forma para ellos la propia fecha patria. Ahí está, en el medio de la página, lo más importante, la fiesta del 4 de julio de los americanos. Y allí estaban absolutamente todos, o unos cuantos personajes, no todos, por suerte. Mire, le vamos a poner música, la del himno, alguna versión que tengamos, para mostrarles toda la gente que estaba allí, embanderada con todo lo que significa de los Estados Unidos. Porque este canto al cipallismo duele mucho, teniendo en cuenta el daño que a la Argentina le ha hecho cada uno de los gobiernos de los Estados Unidos. El actual, pero mucho más todavía el anterior, la famosa deuda. Ahí están todos, embanderados, ahí está la cunza del que algo vamos a tener para decir después. Los vamos cambiando rápidamente. López Murphy, ¿dónde podía estar? Un gran luchador contra el pueblo de la Argentina y un hombre totalmente afiliado. Este es Funes de Rioja. Funesto, ¿dónde podía estar? Sino allí en la Embajada de los Estados Unidos, celebrando el 4 Ritondo, que quiere hacer la DEA. También hablaremos de esto. Ritondo tan americano, tan orgulloso de estar allí con la Amadeo. Imagínense lo que estos personajes significaban dentro de la embajada, envueltos en la bandera de los Estados Unidos, festejando el 4 de julio. Melconian, un jugador importante para el establishment dominado en la Argentina por esa embajada donde estaban todos para cantarle el himno a George Washington. Ahí está, podemos seguir, porque eran muchísimos los personajes, también los hay del gobierno. Este es el juez Borinsky, que entre pádel y pádel con Macri solía ir siempre a la embajada y por supuesto ha sido especialmente invitado, porque este es de los que trabaja de una manera particular para la embajada. Me gustaría ver también los del gobierno, porque lo sabía, ahí estaba Mansur, estaba Vélez, para citar algunos que me acuerdo en estos momentos. Ahí está Mansur, que ya ha estado envuelto en la bandera de Estados Unidos y la de Ucrania tiempo atrás. Cada uno de ellos estaban ofreciéndose a la Embajada de los Estados Unidos con mucho gusto, con mucho placer, porque muchos de ellos trabajan o respetan o le temen a esa embajada. Y en consecuencia, el 4 de julio era una fiesta muy especial. La Cunza, que fue el primero que mostramos, envuelto en la gran bandera de Estados Unidos, ¿qué tiene para decir de la Argentina? A ver qué encontramos del personaje La Cunza. Dice La Cunza: a veces lo más serio que podemos hacer con este país es tomarlo a la jarana. Claro, es la Argentina, él está en otro asunto, está pensando en otro país. Bueno, La Cunza dice esto y a Alberto Fernández, por supuesto, se lo recrimina. Y entonces La Cunza, en un reportaje, dice: a mí nunca me van a encontrar hablando mal de la Argentina. Usted vio lo que acabamos de compartir con ustedes. Pasamos a esa nota. Nosotros tenemos un programa económico que vamos a cumplir. Bueno, ayer pasaron un test importante, ¿no? Con muchos preveían que no iba a haber posibilidad. A pesar de todo lo que dijo La Cunza. Claro. A pesar de todo lo que dijo La Cunza. Tres cosas, Luis. Primero, una personal, que me interesa aclarar. Es mentira. Sí. ¿Cuál es la personal? Esta, que es mentira, lo que dice el presidente. ¿Sobre qué? Sobre esas, o sea, es una acusación grave que insinúa alguna actuación mía en contra de los intereses de la Argentina. ¿En el mercado? Sí, no sé a qué se refiere, porque no puede precisar nada. ¿Sabes por qué, Luis? Porque no existe.
ni reunión, ni informe, ni en on, ni en off, ni en privado, ni en público, nunca va a encontrar una declaración mía en contra de la Argentina. Bueno, nunca habló contra la Argentina y es un país para tomárselo a la chacota. Bueno, acabamos de ver cuál era la expresión. Pero yendo a cosas más serias de la Argentina en este caso, y no de los Estados Unidos, su bandera y su fiesta, con tantos patriotas norteamericanos cantando el himno, vamos a hablar de los antipatriotas, de la verdad del antipatriotismo, de quienes para quedarse con todo ofenden criterios de la patria, pero también apuntalan la tristeza y el dolor y el hambre de muchísimos argentinos. El paro del próximo 13 de julio, el paro del campo, es de los hechos más injustificados política y económicamente que uno haya visto. Este tractorazo, que es un antecedente de lo que quieren hacer el 13 de julio, es plenamente demostrativo de que hay gente que ha perdido la cabeza y tendría que ser el propio campo el que le diga, la gente de campo, el que le diga a los conductores, esto es una barbaridad, en la época en la que más dinero ganan, en la época en la que están forrados de dinero, en el tiempo en que se han quedado absolutamente con todo, ellos salen a protestar. Lo hicieron, este tractorazo era una vergüenza, pero el paro del próximo 13 de julio, propio del título de este programa de hoy, de buitres y de canallas. Mire usted lo que son las ganancias del campo, siempre es bueno recordarlo. Están con un récord agroexportador, 19.145 millones de dólares en el primer semestre. El primer semestre que coincide con el semestre de mayor caída de Wall Street en 50 años. Le va bien a unos pocos, a esos pocos a los cuales les va bien, incluyen a los hombres de campo de la República Argentina, a los hombres ricos del campo argentino, a los que tienen miles de hectáreas, a los que hacen grandes negocios a través de las cerealeras porque también participan de todo eso. En medio de estas ganancias, en medio de la bonanza más extraordinaria que se pueda tener, es posible, es admisible, es entendible que hagan un paro. Es una salvajada el próximo 13 de julio, buitres y salvajes en el comportamiento. Y usted tiene que saber, bueno, vamos a ver antes que nada un comunicado de la gente de la Sociedad Rural de San Pedro. Escuche lo que es esto. Las entidades expresamos públicamente la vergüenza política y social que sentimos ante la incapacidad general para sublevarnos ante esta tragedia. La decadencia que atormenta es el título. Sublevarnos del ánimo complaciente cívicamente, moralmente, sublevarnos políticamente y desertar de la molicie espiritual que de manera cobarde nos hace indolentes ante la pérdida de los más importantes e imprescindibles valores de cohesión social. Invitamos entonces a quienes se identifiquen con estas ideas a salir de la comodidad y a remangarnos para romper las cadenas de las complicidades y de toda índole que impidan con gente de bien de la nación argentina pueda realizarse con felicidad. En esto están, estos son capaces de decir, todo es una cuestión ideológica. Le vamos a poner, vale la pena repetirlo, lo que dijeron uno de Coninagro y el otro de la Sociedad Rural, Niclis y Pino, sobre el sentido estrictamente ideológico que tiene para ellos el paro del próximo 13 de julio. La situación de las retenciones que puso Macri, hubo distintas voces, nada más que en ese momento, que el campo salga en contra del gobierno, no puedo dejar de reconocerle que hay una cuestión política, y que era un gobierno que estaba haciendo equilibrio. No hay que negar de que hay cierto condimento político, ideológico, etcétera, etcétera. Lo que discutimos no es la acción, que estamos de acuerdo, tiene que haber igualdad de condiciones para toda la cadena. Y con esta medida se logra igualdad. Lo importante hubiese sido que se baje la retención, ¿no? Poner en igualdad de condiciones para abajo, pero bueno, eso sabemos que era imposible o muy difícil. Entiendo el planteo de fondo, pero en la concreta de una emergencia donde piden eliminar ese subsidio,
me termina dando la impresión, pero tal vez está equivocada, de que los gana más tal vez la reacción política porque le desconfían a Alberto, porque está Cristina, de que los gana más tal vez la reacción política porque le desconfían a Alberto, porque está Cristina, por el pasado, porque le gustaría bajar las retenciones, que la medida puntual. ¿Me equivoco? No se equivoca. La medida puntual va a generar una cantidad, 400 millones, 400 y piquito de millones de dólares, que lo que dice el gobierno con ese dinero va a utilizar para subsidiar o ayudar en el precio de la harina, no sé qué. Y a esta gente le hace mucho daño saber que con el dinero que se pueda obtener de sus brutales ganancias, con una partecita así, se le pueda dar pan al resto de los argentinos. Y se van a arreglar el precio de la harina, qué sé yo, algo por el estilo, un desprecio, una desconsideración, una falta de humanidad. Hay algo que en esta gente los ha convertido en personajes impunes y al mismo tiempo que se sienten impunes con toda esa carga de desprecio que tienen por los demás, llegan a límites que algún día ellos mismos se mirarán al espejo y van a decir que soy un monstruo. ¿Cómo yo pude decir esto? Que nos querían sacar algo para darle harina, para mejorar el precio de la harina, para que la gente tenga pan. Vamos a hablar de las ganancias y vamos a poner a alguien que es insospechable de tener un interés en la Argentina. Pero usted préstele atención. Cada palabra que va a escuchar del presidente de Francia, Macron, piénsela para la Argentina. Y mientras tanto, en paralelo, piense en el salvaje paro del próximo 13 de julio. Nous vivons tous dans nos pays une situation qui est intenable, où nos compatriotes payent de plus en plus cher le plein d'essence, où c'est de plus en plus cher pour nos industries, et où nous devons dépenser l'argent du contribuable pour trouver des mécanismes pour compenser. Ça n'est pas soutenable dans la durée. Nous avons des gens qui ont spéculé sur la guerre, et aujourd'hui vous avez des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs de guerre. Et moi, je ne comprends pas comment on peut accepter très longtemps que l'argent du contribuable dans nos pays soit utilisé à aider les ménages à pouvoir vivre en temps de guerre, et qu'à côté de ça, il y a des gens qui s'enrichissent beaucoup en temps de guerre. Donc on va devoir régler ça, et le régler de manière coordonnée, en européen, entre économies développées, sinon on aura un problème politique. Bueno, esto es lo que dice el presidente de Francia, porque por el mundo se dan también estas circunstancias, pero aplica en forma estupenda para la Argentina. Rápidamente tenemos a uno de los habituales ganadores, o por lo menos representantes de los habituales ganadores, que es Funes de Rioja, en contra de toda medida que se pueda adoptar, que sea un alivio para contener al dólar, para tener reservas, para no tener al país demasiado comprometido en ese sentido y para poder hacer una gestión económica que permita que esa harina y ese pan que al presidente de la sociedad rural le provoca un ataque de caspa, de bronca, de fastidio, porque es un poco con el dinero que ellos tienen que poner de los impuestos, bueno, los enceguece para tener ese comportamiento. Vean ustedes a Funes de Rioja. Lo vamos a analizar en la Unión Industrial, estamos en contacto con el Ministerio, estamos obviamente también esperando conversaciones con el Banco Central. No se debe ni se puede parar la producción. Si se para la producción, evidentemente el proceso de reactivación no se puede dar. Funes de Rioja sostiene, naturalmente todos los días tenemos lamentablemente a este funesto personaje, pero digamos que el vicepresidente de la UIA piensa lo contrario, piensa bien. Por eso, como decíamos ayer, generalizar a veces es un error, porque este hombre dice lo que uno quiere escuchar por alguna vez de aquellos a los que les va bien en la República Argentina. Son estas nuevas medidas para evitar, según publican los matutinos, maniobras con importaciones. No, me parece que son correctas. Nosotros venimos charlando con el Banco Central desde el año pasado, avisando todos los problemas que se venían en función de las importaciones, en función del gran aumento de precios internacionales que ha habido. Esto nos iba a llevar a un momento de coyuntura, lo sabíamos. La restricción externa se iba a dar en todo proceso de industrialización. En la Argentina se produce la restricción externa y bueno, venimos charlando y dialogando, me parece muy bien. Creo que en este momento que se necesitan dólares para el país, están bien las medidas que se han tomado. Lo de Moretti y Funes de Rioja tiene una gran distancia, porque hay algunos que se separan abiertamente de lo que parece
humano y que en política llegan a límites. Ayer lo veíamos a Naidenov, hoy lo vamos a ver a Ritondo, pero también hemos visto esta semana a Santilli tratando de sacar ventaja de la desgraciada circunstancia familiar que vivía el hermano del camionero que fue víctima del homicidio en la ruta porque pasó por un piquete, lo persiguieron y lo mataron, un hecho horrendo y profundamente rechazante. ¿Qué hizo Santilli sentado en La Nación Más, junto a La Nación Más, y tratar de sacar un provecho político que uno dice, pero ¿por dónde? ¿De dónde puede aferrarse para relacionar algo que tenga que ver con el gobierno frente a lo que allí está sucediendo? ¿De qué manera? Miren cómo lo hace. Es durísimo lo que nos estamos enfrentando. Es decir, acá tenés un gobierno que hace meses que sabía que esto iba a pasar y no hizo nada. Empezó con 4 provincias, 7 provincias, 19 provincias, hoy todas menos Tierra del Fuego. Pero esta es una vida que se podría haber salvado, que no tendría que haber pasado, este es un hecho que no debió haber sucedido. Digo, acá está la clave, destruiste una familia, con hijos, con nietos, hermanos, es una cosa. Esto es lo que nos está destrozando, nos está desintegrando como país, nos estamos desintegrando como país de esta manera. Entonces, y el ejemplo viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si de arriba hacia abajo vos te ves pelear un presidente con una vicepresidenta y hacia abajo se pelea todo el mundo, termina el desorden que tenemos. ¿Qué, Diego? No quiero que si me quiere ayudar, no politice nada. Si me quiere ayudar, no politice nada. No meta el gobierno. Yo quiero, lo único que quiero que haya justicia. Eso es lo que vos decís, me chupa, perdóname, tal así, me chupa 3 huevos. Es así, pero... Yo quiero que los responsables que estaban ahí vayan presos. Los que lo mataron. Es lo único que quiero, pero claro, lo otro, si vos querés hacer política de esto, no me interesa. Digo, esto se podría haber pero evitado. lo que estás hablando es eso, no me interesa. Yo lo que digo, esto se podría haber evitado. Por lo de mi hermano, es lo único. O sea, no soy partidario de ningún gobierno ni nada. No quiero que usen a mi hermano como lo está usando. No, pero es importante contextualizar. No había manera de defenderlo por más que la gente de La Nación Más lo intentaba. Hay que vivir el bochorno de lo que significaba ese momento. Frente a la muerte, la ventaja, descarnadamente, la ventaja política. Hablando de un tema que por supuesto no debe dominar para nada. Para que usted sepa lo que pasa con la energía en el mundo, con el petróleo, el gasol y todo lo demás, para que se entienda que estamos en una dificultad de carácter mundial, le vamos a responder a Santilli, que quería que la muerte del camionero fuera culpa del gobierno, nada más que para llevar agua para su molino, porque no les importa en absoluto, natural que no le importaba, y el hermano se lo dijo. No saque ventajas políticas de un episodio tan triste. Bueno, le vamos a mostrar a Biden y a Macron hablando de una manera que nunca pensaron que se iba a saber que transcurría ese diálogo, en el cual está la verdad de lo que pasa en la Argentina con el combustible, de lo que pasa en el mundo, de lo que lamentablemente se refiere a los resultados, a las consecuencias de la guerra de Rusia y Ucrania. Sorry to interrupt you. With your advice, I have the commission to call MDZ. So I call for increasing the production by units. So I got him, he told me 2 things. One, I'm at the maximum, what he claimed, and he told me this is my complete commitment. Second, he told me, according to us, the Saudis can increase a little bit, but 150 or a little bit more, and they don't have huge capacities at this stage, before 6 months' time. The last one, the very last point is about what we do on the Russian oil. He told me that was too much. Thank you. We got to keep up. Excuse us. I will make it like that because I will be. Here, maybe we should just. Okay. Sorry. Quizás deberíamos hablar adentro, porque alguien se dio cuenta de que estaban haciendo una confesión demasiado importante, pero vale para nosotros, vale para todos los pueblos, vale para todos los gobernantes. Estos 2 hombres, 2 de los más poderosos que hay en la tierra, están hablando de las dificultades de combustible. Incluso le estaba por decir, y ahí es que le piden que vaya adentro, lo que está haciendo Estados Unidos con el petróleo ruso. Todo lo que se ha generado y originado Estados Unidos va a pedirle a Maduro
a Maduro, que los ayude, que lo ayude Venezuela, Biden, que dijo que jamás iba a pisar Arabia Saudita, cuyo gobierno es un gobierno que asesinó a un periodista que trabajaba en Washington, a 20 cuadras de la casa de Biden, tiene que ir a Arabia Saudita por el tema del petróleo. Entonces, cuando lo vemos a Santilli querer sacar ventaja de una situación tan desgraciada, en nombre de lo del combustible, da mucha vergüenza en lo humano. La necesidad, la nación lo dice, lleva a Joe Biden a su viaje más incómodo. Visitará Arabia Saudita, el país al que prometió tratar como paria. Ahora califica a Riad como socio estratégico, pero esto es lo que sucede. Porque tienen que ir a Arabia Saudita aún sabiendo que son criminales y no tienen decoro, carecen de pudor, porque después hablan de Venezuela. ¿Qué pueden decir del gobierno democrático de Venezuela cuando un principado, un gobierno de reyes, asesina a gente que ellos conocen, a periodistas que no tienen manera de no haber conocido? Y allí están, por el petróleo, por lo que fuera, porque la necesidad tiene cara de hereje o por lo que usted quiera, pero está allí, en Arabia Saudita, va a estar Biden, porque el petróleo es todo un tema. Y ahí lo tiene a Boris Johnson, bajando en Arabia Saudita también, y encantado de la vida, con honores militares, etcétera. Esto ocurrió ayer, Boris Johnson. Pero mire usted lo que sucedía cuando hablaba la ministra de Relaciones Exteriores, actual diputada de Inglaterra, en una charla con periodistas. Cómo le reprochan la doble vara que utilizan, esa de la que Biden y Boris Johnson, los poderosos del mundo, olvidan porque andan buscando petróleo, donde olfatean petróleo, para ellos es un olor tan rico como el del pan, por ejemplo. Allí están buscando un poco más de petróleo para pedirle a Arabia Saudita lo que Macron le dijo a Biden que no puede ser, dice que no pueden sacar más petróleo, no hay manera. No lo pueden hacer, pero le van a pedir. Esto es el mundo. Esto es lo que está ocurriendo. Pero a usted no le van a mostrar esto que compartimos de Macron y Biden. No lo va a ver en ningún canal. Acá prácticamente en ningún canal, no quiero generalizar. Pero ellos, los de la mafia, no van a permitir que usted se dé cuenta que hay una dificultad en el mundo. No quieren que sea solamente acá que falte el combustible. Acá somos los únicos desgraciados que no podemos tener el combustible a disposición, pese a que en el mes de mayo la venta de gasoil fue la más alta desde 2015 para acá, o sea que vendieron. ¿Qué pasó entonces? Que hay una producción más intensa. ¿Pero qué van a decir eso? ¿Qué le van a mostrar al mundo? ¿O qué le van a mostrar esto de la doble vara que vemos a continuación? Mohammed bin Salman, responsible for the murder of Jamal Khashoggi, no? Yeah. I would say is that Saudi Arabia is an important partner of the United Kingdom. 81 executions all on one day in Saudi Arabia, and you don't think that that's an authoritarian regime? What I'm focused on is making sure that we are dealing with the major threats to the world. The number one threat we're dealing with at the moment is the threat from Russia. If a country is an authoritarian regime, it's fine to do business with it as long as the authoritarianism is only within its own borders. Is that right? What we're facing with Russia is a regime that is actively seeking to invade sovereign nations and create a greater Russia. We went hand in cap to them for 12 years, and now we're doing the same with Saudi Arabia. Well, I think that was wrong. The approach that was taken to Russia by the West. It was wrong. Es un documento de valor excepcional. Le están enrostrando a la ministra de Relaciones Exteriores de ese momento ir a relacionarse con un país que había ejecutado 81 personas, que asesinó al periodista Khashoggi, como les decíamos antes, y después nos vienen a hablar de los gobiernos autoritarios. Basta que un gobierno no le lleve el apunte para que se vuelva autoritario. Ahora López Obrador es autoritario, como Maduro es autoritario, como Evo Morales era autoritario. Ojalá que pudieran acusar a la Argentina también de ser gobierno autoritario, porque implicaría que se les está dando la pelea que corresponde. ¿De qué hablan? ¿De qué moral? ¿De qué ética? ¿De qué humanidad hablan todos estos personajes? Nos encanta compartir con ustedes estos documentos, porque ayudan a entender. No estaban hablando
en un pub de Londres, 2 personas, no, estaba la ministra de Relaciones Exteriores y un político que la apuraba, mostrándole la brutal contradicción, la falta de humanidad que tenían. Dice, no, todo está justificado, mataron 81, asesinaron a un periodista y lo cortaron en pedacitos, esto es verdad, no le exagero. Y lo rociaron con ácido. Pero ahora el problema más grande que tenemos es Rusia. Y el nombre del problema que tienen con Rusia, del cual ellos son los responsables, porque son los que forzaron la guerra, ahora todo vale para Arabia Saudita y para cualquier país autoritario, pero que sea consecuente en estar de rodillas frente a los Estados Unidos. Mientras tanto, por acá hay alguien que quiere formar la DEA. Estaba ahí en la Embajada de los Estados Unidos, seguramente habrá pedido consejo. ¿Qué le parece esto que estoy... Ritondo que estoy pensando armar una DEA argentina? Vamos a hablar de la DEA, pero vamos a empezar por Ritondo. Nosotros estamos presentando esta semana, mañana voy a dar los últimos retoques con Patricia Bullrich, estamos presentando una agencia de antinarcotráfico, más allá de que no seamos gobierno, es una herramienta que ojalá la pueda empezar a utilizar este gobierno. ¿Qué es una DEA argentina? ¿Una suerte? A ver, puede ser una DEA argentina, digo, si uno la quiere simbolizar, tiene que ver con que específicamente una fuerza federal dentro del Ministerio de Seguridad haga el trabajo contra el narcotráfico. Y desde un intendente hasta un periodista, cualquiera de nosotros sabemos que... Hey, Ritondo, quiero sugerirle un candidato para dirigir la DEA argentina, un verdadero fenómeno. Estamos hablando de narcotráfico. Acá tenemos una especie de Gardel pidiéndole disculpas por usar el adjetivo al mago. Pero acá tenemos un tipo fenomenal, Ritondo lo tiene al lado, es amigo seguramente. Por lo tanto, la DEA que va a armar Ritondo, bien americano, la DEA tendría que dirigirla a este hombre que se la sabe todas. Hay que terminar con esto. Hay que enfrentar a los delincuentes. Mira. Este es el río Matanza. ¿Esa soga que está ahí? Ese caja de Telgopor, allá está Ezeiza. Por ahí vienen los que trafican, ponen la droga allí y la cruzan para este lado. Este es el límite Matanza, este lado. Del otro lado es Ezeiza. Hay que terminar con esto. Hay que enfrentar a los delincuentes. Y hay que pedirle a Ritondo que no vaya a cometer la enorme injusticia de no poner la DEA argentina a cargo de Santilli. Ahí tenemos el personaje absolutamente ideal. Esta investigación que ha hecho en el río Matanza es altamente demostrativa de la capacidad intelectual de Santilli. Por lo tanto, conocida además su capacidad moral y su sentido de la eticidad que está en línea con la capacidad intelectual aquí demostrada, me parece que no hay nada más interesante para tener en cuenta. Pero qué lástima, Ritondo, qué lástima, Santilli, que el presidente de México dice una gran verdad, que tenemos perfectamente considerada. Ahí está el libro de Julio Maradeo, para que en algún momento le eche un vistazo sobre la DEA. La DEA, dice AMLO, López Obrador, no sirve para nada. Procuramos que se respete nuestra soberanía. Y antes entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que querían. Incluso fabricaban delitos. Eso se hizo hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia. La vida fue así además. ¿Cuántas veces supimos que delincuentes que eran capturados al final tenían que resignarse frente a la condición de integrantes de la DEA? Es verdad que de la DEA había muchos que presumían tener una relación y no tenían nada que ver. ¿Cómo se llamaba el que está en Dolores preso? El espía junto a Stornelli y Carrió y Bullrich, D'Alessio. D'Alessio decía que era de la DEA. Gracias, Federico Ferro. Bueno, en eso están. Pero de lo que a mí más me amarga, porque en lo demás son muy graciosos. Ritondo es un tipo que provoca gracia. Santilli da mucha risa. Está Bullrich. Y entonces ya ahí se vuelve más difícil sonreír, porque la falta de humanidad, frente a esto que vamos a poner en pantalla, con ella, hablando sobre Santiago Maldonado, uno dice, bueno, ya,
¿Qué podemos esperar de una mujer que, por otra parte, entre los votantes de la derecha sigue muy bien posicionada? Ya lo superó lejos a Rodríguez Larreta, que está quedando, al doblar el codo, demasiado replegado, demasiado relegado. Pero vayamos a Patricia Bullrich. Pero creo que hice historia. Cambié muchos falsos relatos, Maldonado, pero no lo mató nadie. Digamos, él tomó su decisión como ciudadano libre de salir, de correr, de escaparse, y quedó atrapado en un río muy difícil. Hay algo que hoy se dio, el título para mí es Darle pasto a las fieras. Clarín se regocijó con poder poner un título, que por supuesto es una enorme mentira, pero además es una brutalidad de injusticia, tomando palabras de Pérsico, que en medio de todo este enojo dijo algo de lo que uno espera, esté arrepentido, pida disculpas, porque si no hay que recurrir a lo que él mismo ha dicho, para que se advierta que es un error grave, porque esto sí que es darle de comer a estos animales, que no trepidan en ningún instante en sacar toda ventaja posible desde el punto de vista político. Si alguien como Pérsico dice esto, que le vamos a escuchar, a ver primero en la tapa, ahí lo tiene, está chiquitito, pero muy bien ubicado. No, ese no es el título. Esa es otra típica maldad de Clarín. Pongamos el título ES. Durísima crítica a Cristina. Con ella había 11 millones de trabajadores sin derecho, dijo Pérsico, funcionario y jefe piquetero. Pérsico fue muy elogiado en su momento por La Nación, por la adhesión que profesaba al gobierno macrista. Puede ser que el gobierno macrista, al que él adhirió fervorosamente desde el primer día en aquellos acuerdos con Stanley y demás, haya producido lo que él dice que produjo Cristina. Pero Pérsico sabe que eso no es verdad. Y antes de demostrarlo con palabras del propio Pérsico, quiero recordarle que al terminar 2015, la Argentina salía del estado de bienestar, y si no fuera así, con una campaña en la cual la habían acusado de asesina, la habían acusado el candidato a gobernador de triple asesino, habían acusado a su hijo de tener 60, 70 millones de dólares en el Caribe, y eso quedó claro que era una de las tantas mentiras muchos años después. ¿Cómo podía perder por un punto sin siquiera ser ella la candidata, si no hubiera generado un estado de bienestar, si no hubiera razones de mucho peso para que casi la mitad de la población siguiera creyendo en esa mujer, que había dado pleno empleo, 5,4, terminó en la desocupación? Todo el mundo jubilado, todo el que llegaba a la edad de jubilarse, jubilado, como nunca había ocurrido y como nunca se había imaginado que eso fuera posible. Con 6,5 de presupuesto del PBI para la educación, con la salud respetada a pleno, con un sentido soberano que la llevaba por todos los estrados del mundo, diciendo fervorosos, vibrantes discursos que tenían que ver con la Argentina. Si todo el mundo tenía empleo, si todo el mundo estaba jubilado, si los niños tenían AUH, ¿de dónde había esa cantidad que le dio, dándole pasto a las fieras, que le dio a Clarín para poner en la tapa? El señor Pérsico. Mire, lo vamos a tomar a Pérsico, y no muy lejos en el tiempo, diciendo que era, que es y que será seguramente Cristina. En el momento de Cristina había 6.500.000 trabajadores con derecho en la Argentina privado y había 11 millones de trabajadores sin derecho. Bueno, no, yo no quiero ese país. Ese país es una mierda. No es lindo. No es lindo. El país lindo es cuando todos los trabajadores tienen derecho y todos los trabajadores tienen su salario y todos los trabajadores tienen vacaciones y todos los trabajadores tienen salud. Vos no sabés lo que significó en mi barrio la asignación universal y cuando las cooperativas de Cristina. Yo vivía en una villa muy brava, muy difícil, con muchos muertos todos los días. Y no sabés cómo cambió mi villa. Yo le dije una vez a Cristina y a Néstor que en la villa mía hicieron la revolución de la ventana. La villa mía no tenía ventana, porque la gente no tiene plata para comprar ventana. Entonces, ¿sabés lo que pasó cuando vino la asignación y cuando vino lo que hizo Cristina, la distribución de ingresos de Cristina? Todos pusieron ventanas. Yo le agradezco mucho a Cristina lo que hizo por los humildes y sobre todo en este marco de este capitalismo. Cristina hizo la distribución de ingresos más importante que hubo en este capitalismo neoliberal en el mundo. Yo creo que no hay otro país que haya hecho una distribución tan fuerte de ingresos a los más humildes.
pero bueno, pero con eso no alcanza. Esto es lo que demuestra claramente quién fue Cristina, dicho por Pérsico. Es una pena porque en medio del enojo se dicen cosas que algún día dirán, ¿cómo se me escapó semejante barbaridad? ¿Cómo estoy yo en la tapa de Clarín? Más allá de que Pérsico ha tenido una clara adhesión al gobierno macrista, ese gobierno al que le dio soporte, al que le entregó la calle en el primer año de gobierno, en medio de la desolación de todos los trabajadores, ese gobierno sí dejó a la Argentina muy comprometida, bajó el salario salario en dólares, que era el más alto con Cristina hasta el 2015, bajó a ser este salario que tenemos todavía hoy día como consecuencia de lo que significó el gobierno de Macri, entregó soberanía, redujo el presupuesto de la educación, el de la salud, terminó con ministerios esenciales, hasta el de trabajo de la vida de los argentinos. Sí, eso lo hizo ese gobierno. Entonces, es imposible que Pérsico estuviera bien en el momento de manifestar esto y darle esa tapa a tales miserables. Miserables que además no necesitan de la ayuda de Pérsico. Mire esta tapa de estos días, porque estamos revisando la semana de buitres y canallas. Bueno, Fernández abajo, mire, reclamó por Malvinas y el premier británico respondió, esto terminó hace 40 años. Así trataban el tema, dándole la derecha y la respuesta contundente. Y después un periodista se embala y va sobre Cafiero y se produce este diálogo bien ilustrativo. En relación con el diálogo con Boris Johnson, ¿no fue poco diplomático, digamos, el planteo del presidente, tomando en cuenta que podemos todos coincidir con el objetivo de recuperar las Malvinas, pero tal vez el modo en el que se lo dijo no provocó el efecto deseado? Gracias. Para nada el presidente fue irrespetuoso, el presidente fue firme. Yo lamento que a veces surja el cipallismo culposo en Argentina. Yo lamento que a veces surja el cipallismo culposo en Argentina cuando un presidente se planta y dice las cosas de frente. Pero la verdad, este presidente no anda con vueltas, no utiliza estos foros internacionales para ir a pedir perdón. Todos los días hay que enfrentarlos, esto está muy bien, porque la respuesta es correctísima frente a lo que era una pregunta que no se puede entender. No puede ser que esté el presidente de la Argentina y Boris Johnson, con lo que es Boris Johnson además, muy despreciable como persona, y salir planteando la situación como le hicieron a la señora Castro cuando era embajadora de la Argentina y enfrentó al primer ministro con un enorme coraje, Alicia Castro. Y acá la criticaron y se enojaron porque cómo iba a tener el tupé de hacer ese planteo. Se necesita este tipo de coraje para enfrentarlos permanentemente. Por eso el Papa dice, de los medios de comunicación, hablando con Bernarda Llorente para Telam, dice esto que ayer no pasamos sobre los medios de comunicación. Se me ocurrió hablar de los 4 pecados de la comunicación, del periodismo. Primero la desinformación, decir lo que me conviene y callarme lo otro. No, decí todo. No podés desinformar, tenés que informar todo. Segundo es la calumnia. Se inventan cosas. A veces te destruyen una persona con una comunicación. Tercero es la difamación, que no es calumnia, pero quizá una persona que en otra época la pensó de esta manera, después su pensamiento cambió y qué sé yo, traerle lo que ya cambió. Es como si a vos, adulto, te trajeran los pañales sucios de cuando eras chiquito, ¿no? Es decir, era chico, era así, pensaba así, cambió, ahora es así, no difamar. Y el 4 pecado es la coprofilia. Es decir, es el amor a la caca, el amor a la porquería, ¿no? O sea, buscar ensuciar, ¿no? Buscar el escándalo por el escándalo, ¿no? Me acuerdo que el cardenal Quarrachino decía, yo ese diario no lo leo, porque hago así y brota sangre, ¿no? Es decir, solamente escándalos y escándalos, ¿no? Es el amor a lo sucio, a lo feo, ¿no? Es una descripción cabal de lo que sucede en la Argentina de hoy con esos medios dominantes, les llamamos así, para que todo el mundo piense en varios
y se sabe exactamente cuáles son. Pero vamos a hablar de uno que en Estados Unidos viene a ser un resumen de TN y La Nación Más, como decimos siempre, Fox News. Antes de Fox News, quiero compartir con ustedes algo que llamó muchísimo la atención en esta semana en la que hablamos de buitres y canallas. Es una asistente del principal hombre de Trump en el gobierno de los Estados Unidos, contando qué hizo Trump cuando se enteró del ataque al Capitolio. Piensen ustedes, lo que ella va a contar es que se vuelve loco y salta del asiento de atrás y le agarra el volante al chofer porque quiere ir para el Capitolio él. Y el chofer dice, no, yo tengo la orden, y se ve que cumple eso a rajatabla, sería una orden militar, vaya uno a saber qué, pero dice, el Capitolio no voy. Pero además, ¿qué hizo Trump en el momento? Es hasta gracioso, también patético. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos cuando se enteró de que había perdido la elección. Acto seguido, usted va a ver a la gente de Fox News poner cara de no poder entender lo que acaba de suceder. Y demuestran, casi con ese silencio, qué tipo de periodismo hacen. We had conversations about potentially obstructing justice or defrauding the electoral count. What happened in the president's vehicle when the Secret Service told him he would not be going to the Capitol? The president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol. On December 1, 2020, Attorney General Barr said in an interview that the Department of Justice had not found evidence of widespread election fraud sufficient to change the outcome of the election. Ms. Hutchinson, how did the president react to hearing that news? I first noticed there was ketchup dripping down the wall, was extremely angry at the Attorney General's AP interview, and had thrown his lunch against the wall. This testimony was very compelling from beginning to end. She obviously had access to all of the players. We are now hearing from the former president on various posts where he questions her accuracy. He goes after her directly, says he doesn't know who she is, and said he didn't lunge at the Secret Service agent in the Beast. That didn't happen. He says he didn't throw his lunch against the wall. That didn't happen, and that she's lying. Cassie Hutchinson is under oath on Capitol Hill. The president is on Truth Social, making his statements. But the testimony in and of itself is really, really powerful. Sandra, can you still hear? Indeed, yes, I am here. Bueno, está muy claro cómo son de buitres y de canallas. Después de una breve pausa, 48 años de la muerte de Perón. Tenemos cosas de Maradona. Para celebrarlo a Diego en eso de zurda, se acuerda, etcétera, y que de esa manera también estemos evocando lo que significa los 48 años sin Perón en la República Argentina. Ya venimos. Todo lo que se refiere al discurso de Alberto Fernández de esta tarde, los momentos más importantes, lo que pasó después, es decir, el encuentro con los militantes, esto que da a veces lugar a más declaraciones y a veces más picantes todavía, lo van a tener con Daniela Ballester en el comienzo casi de su programa Debate Abierto, y esto será en apenas 5 minutos que quiero aprovechar para compartir con ustedes, ya que hoy estamos hablando de buitres y canallas, enemigos de la patria, estas palabras de Perón a 48 años de su fallecimiento. Los grandes enemigos de la patria son los grandes enemigos del pueblo, porque yo considero la patria a nuestros hermanos argentinos, no a las vacas, ni a las casas, ni a los campos. Y los que sean enemigos de ese pueblo son los principales enemigos. Los enemigos eternos de ese pueblo
no solamente en la Argentina. Todas las grandes revoluciones de la historia han tenido un contenido semejante, son hechos históricos semejantes, y asume la lucha de los pueblos contra sus oligarquías y los imperialismos dominantes. No es otro el enemigo del pueblo argentino, y en consecuencia de la Argentina, que la oligarquía que lo ha sometido, coaligada con un imperialismo foráneo, que le ha prestado el apoyo y que ha sido el sostén de esa oligarquía por muchos años. O sea, que estemos tantos años después discutiendo todavía sobre estos aspectos. No es que no sabemos la letra. Todos unidos triunfarán, el que lo entiende lo capta seguramente con el sentido político que esto puede tener en el 2023. Diego Armando Maradona en 2018, con quien les habla, evocaba un día muy especial para el fútbol. Muere Perón y 2 partidos de un campeonato del mundo, aquel 1 de julio, se detienen, separan los partidos. Mírelo. Increíble que le quiero mostrar a usted y a todos los amigos del mundo, una cosa increíble de los campeonatos del mundo, un acierto maravilloso del equipo de producción. Mire, en determinado momento este partido que están jugando Alemania y Polonia, el árbitro pita, para el partido y da un minuto de silencio, porque en ese momento le dicen al árbitro, le avisan que ha muerto Perón, año 74. ¿Usted puede creer que parasen el partido de fútbol? Y lo mismo ocurrió en Holanda-Brasilia. ¿No es increíble? Paró el mundo el tipo. Perdónenle por lo del tipo. El Pocho era para nosotros todo. O sea, lo que hablaban mis padres. Y bueno, mi viejo me habló de Perón y fui queriéndolo y fui leyendo cosas y lo que le dio el pueblo, después cómo le pagaron. Por ser hoy un aniversario de la muerte de Perón, vamos a escuchar una interpretación que no será la de Hugo del Carril, pero es muy buena. Escuche. Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, viva Perón. Hubiera sido un gran encuentro. La historia nos debe una foto de Perón y Maradona. Qué zurda, papá. La cosa estuvo muy buena. Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, viva Perón. De la muerte de Perón. Sí, de la muerte del Pocho. Y esto es un tributo y ustedes ahí cantando la marcha peronista que están cantando la marcha peronista que la sacó el Tano Estefano de su teléfono y no aguantamos. Los peronistas tuvimos que hacerle el coro. 2014 de zurda, 2018 de la mano del 10 privilegios que nos ha dado la vida estar allí. También un privilegio compartir lo que viene con Daniela Ballester, debate abierto, la continuidad periodística de C5N. Gracias a todos, buen fin de semana y hasta el próximo lunes, si Dios quiere.